Bueno, ¿cómo les va? Esta última clase que les dejo para que la puedan mirar cuando puedan o tengan tiempo, bueno, la tuve que suspender por motivos personales, pero bueno, en realidad es como para cerrar un poco el cuatrimestre, para cerrar un poco el espacio curricular. Con esto ya daríamos como por terminado la parte de ética y la parte de responsabilidad social para continuar el cuatrimestre que viene con Derecho y Legislación Laboral. Por ese motivo, muchos o varios textos que quedaron pendientes no es que los van a quedar ahí y no los vamos a ver, sino que los vamos a retomar el cuatrimestre que viene. Algunos apuntecitos que quedaron por ver, la ley de enfermería, código deontológico, colegio profesional, etcétera, lo vamos a retomar el cuatrimestre que viene. Así que el cuatrimestre que viene vamos a anexar en realidad un poco más de material como para emprender el nuevo espacio curricular, que les reitero es Derecho y Legislación Laboral. Antes que nada también, bueno, para el que no haya escuchado o leído, nos vamos a encontrar el lunes en el instituto del profesorado a partir de las 7 de la mañana para la exposición de los grupos. A partir de las 7 de la mañana, reitero, en el aula 29, ¿sí? Con los medios que quieran ustedes implementar para exponer su trabajo, para el que van a tener entre 15 a 20 minutos aproximadamente por grupo para exponer la temática, ¿sí? Y además de entregar el trabajo de forma escrita, que se va a entregar esa misma mañana, que ya eso lo habíamos aclarado. Les decía que pueden implementar los recursos que quieran, diapositivas, PowerPoint. Yo les voy a estar avisando si el aula 29 tiene un televisor, porque proyector me parece que hasta las 7:30 no vamos a poder tener, porque es la hora en que llega Marcelo, me parece que es el señor que se ocupa de eso en el instituto, y bueno, me parece que no nos va a poder proveer de medios hasta las 7:30. Así que bueno, pero les voy a estar avisando si por lo menos el aula tiene un televisor como para que ustedes puedan conectar a una computadora y podamos utilizarlo como pantalla. Pueden llevarse una botellita de agua, vamos a hacer un recreo, un intermedio, si en el medio, unos 15 minutos, vamos a hacer un recreo. En el recreo pueden tomar mate, en el aula pueden tener una botellita de agua, nada más que eso, ¿sí? Por las cuestiones que ustedes ya saben, ¿sí? Somos un montón y si todos vamos a llevar mate va a ser un lío. Más vale tomamos mate en el recreo y después continuamos con la jornada, que se va a extender aproximadamente dependiendo de cada grupo, 11:30 de la mañana vamos a estar terminando. El horario de salida es 12, de 7 a 12, el horario de cursada. Puede que terminemos un ratito antes, depende de cada grupo. Bien, para cerrar un poco, vamos a desarrollar uno de los textos que habían quedado pendientes, que complementa o les va a ayudar a complementar un poco el trabajo práctico que ustedes tienen que presentar, que aborda varias temáticas, ¿sí? En relación con la bioética, sobre todo, ¿sí? Que es el texto, uno de los textos que estaba al principio del apunte, ¿sí? Que tiene como título ¿Por qué surge la bioética? ¿Por qué surge la bioética? No tiene un título arriba, no tiene un título en particular, pero dice así, en la parte de atrás, en la segunda página, tiene una fotito. Son unas poquitas páginas, son unas 5 hojas, 10 páginas, ¿sí? Donde se vierten algunos conceptos bastante interesantes en relación con la bioética, ¿sí? En el área de la profesión sanitaria, ¿no? De nuestra profesión, sobre todo, ¿sí? En el área de salud de los seres humanos. Dice el texto, comienza diciendo que clásicamente sí se atribuye a 3 causas fundamentales el surgimiento y el desarrollo de la bioética, ¿no? Una vez que surge este concepto, comienza a desarrollarse merced a varias cuestiones que fueron sucediéndose con el transcurrir del tiempo.
Algunas de ellas ya las estuvimos viendo y están más que claras los motivos por los cuales hay que contemplar el conflicto que surge entre las ciencias biológicas y los valores morales o la ética a la hora de abordar los problemas de salud de las personas, ¿no? Y uno de ellos, que era como que quedaba más que claro y era como bastante obvio, uno de ellos era el avance científico-técnico. Una de las causas era el avance científico-técnico, ¿no? ¿Cómo hacemos para poner en la balanza todos estos tremendos avances tecnológicos y los valores morales y lo que tiene que ver sobre todo con la prolongación de la vida, los medios artificiales, el encarnizamiento terapéutico, los métodos para llevar adelante circunstancias que en otro momento histórico no hubiesen sido posibles sin estos avances científico-técnicos, métodos de en las funciones, en la función renal, método de sustitución de la función renal como es la diálisis, las cirugías cardíacas que en otro momento no hubiesen sido posibles, pero ni imaginándolo. Los métodos de sustitución de la circulación, las técnicas como la circulación extracorpórea para poder llevar adelante una cirugía cardíaca. Era una cosa que en otro momento hubiese sido totalmente impensado y que hoy a nosotros nos parece que una de las cosas más comunes o más normales, entre comillas, de nuestro tiempo. Y sin embargo, en otro tiempo no hubiesen sido posibles. Por eso, hoy pensándolo en este momento, parecería como que no hubiese sido gran cosa. En otro momento, sí, la gente se moría, sí, las personas se morían porque no podían tener al alcance de la mano estas terapias de sustitución, por ejemplo, renal o cardíaca, para poder sobrevivir a alguna enfermedad y morían, ¿sí? En el corto lapso, en poco tiempo. Por eso también es como que se ha extendido un poco el tiempo o la sobrevida de las personas. Hoy tenemos personas que viven muchos más años de la que en otro tiempo histórico hubiésemos podido observar. Las personas en otro momento histórico, en otro tiempo, fallecían muy jóvenes. Su expectativa de vida no pasaba de los 40 o 50 años. Hoy tenemos personas que pueden, dependiendo de los contextos, de la cultura, de los contextos geográficos, etcétera, tenemos personas que pueden vivir hasta los 40, hasta los 50, hasta los 60, hasta los 100 y en perfectas condiciones. No todos, pero bueno, se puede observar mucho en este momento. Entonces, una de las principales causas del surgimiento y el desarrollo de la bioética son los avances científicos técnicos y que tienen que ver con uno de los principios de la ética, ¿sí? Que es el de no maleficencia, es decir, el de no causar daño a las personas. Ahora vamos a ver por qué. Otro de las causas por las cuales se atribuye el surgimiento de la bioética es el cambio de la relación médico-paciente. Esto de lo que hablamos un poco y de lo que yo se los nombré en otra clase, que es el cambio de la relación paternalista del profesional médico con el paciente. Y esto tiene que ver con los principios de autonomía y de beneficencia, o están en relación estrecha con los principios de autonomía y beneficencia. Y vamos a ver por qué ahora también, lo vamos a desarrollar. Y otra de las causas del surgimiento de la bioética es el cambio del modelo asistencial. Y también vamos a ver por qué. Un modelo asistencial que en un momento estaba o en el que primaba la curación de la enfermedad, ¿sí? Va a pasar a cambiar a otro modelo de salud, ¿sí? Que ya no va a ser más del tipo estrictamente asistencial. Y esto tiene que ver con, o está en relación con el concepto o el principio de bioética, de justicia, ¿sí? De la bioética, ¿sí? También lo vamos a desarrollar en los puntos que siguen a continuación. ¿Qué es lo que sucedió en relación con el avance científico-técnico de la medicina en el siglo XX? Bueno, los descubrimientos científicos
hicieron que haya un extremado avance en lo que respecta a la tecnología. La tecnología puesta al servicio de, sobre todo la tecnología puesta al servicio de la medicina, ¿no? Y esa tecnología puesta al servicio de la medicina hizo que surja una aparatología impresionante para poder resolver varios problemas de salud de las personas, ¿sí? Una aparatología que en otro momento no hubiese sido posible o no hubiésemos imaginado nunca, como les decía recién, las máquinas para realizar diálisis, la aparatología para realizar trasplantes, los aparatos para realizar cirugías cardíacas, sobre todo para mantener la circulación extracorpórea, ¿sí? Que es una máquina impresionante que lo que hace es mantener la circulación mientras el corazón está fuera del cuerpo del paciente, que es algo impresionante, para poder realizar las cirugías cardíacas. Mantiene la circulación del paciente mientras el corazón no lo está realizando, mientras los cirujanos operan el corazón, algo increíble, por mencionarles grandes cosas, ¿no? Una de las cuestiones que surge por esto de los avances científico-técnicos de la medicina en el siglo XX, ¿sí? Es sobre todo en relación con la reanimación y soporte vital, ¿sí? El tratamiento del dolor en los enfermos terminales, las nuevas terapias oncológicas, etc. ¿Sí? Las personas antes se morían por cáncer. Hoy tenemos una infinidad de tratamientos en relación con el cáncer, tratamientos quimioterápicos, radioterapia, etcétera, que hacen que, si bien no se hable de la cura, ¿sí? Por lo menos las personas tienen una sobrevida con una calidad que en otro momento no se hubiese pensado. En la reanimación, ¿sí? En la reanimación, hoy podemos hablar de resucitación y de una expectativa de vida luego de la reanimación que en otro momento de la historia no se hubiese tenido. Gracias a los respiradores artificiales, y gracias al monitoreo invasivo, y gracias a drogas también, y gracias a un montón de cosas, ¿sí? Puestas gracias a la tecnología puesta al servicio de la medicina. Por eso habla también de soporte vital, de todo lo que sea en relación con el soporte de la vida, no solamente máquinas, sino drogas, ¿sí? Medicamentos. Medicamentos como antibióticos, psicofármacos, inmunosupresores, antisépticos, ¿sí? En otro momento de la historia hubiese sido imposible hablar de un trasplante, por ejemplo, renal, si no hubiésemos tenido una droga aliada para poder hacer que ese cuerpo no rechace al órgano implantado, porque el cuerpo, una vez recibido un trasplante, lo primero que va a hacer es tomar a ese riñón nuevo como un cuerpo extraño. Si no hubiésemos tenido drogas inmunosupresoras para que nuestro cuerpo no reconozca a ese riñón nuevo como un amigo, entre comillas, no hubiese tenido éxito nunca la terapia de trasplante renal, por ejemplo. Por eso habla de drogas inmunosupresoras, uno de los ejemplos. Antibióticos, una antibiótico-terapia para combatir gérmenes, ¿sí? Que en otro momento tampoco hubiese sido pensado ni posible, ¿no? Bueno, ni que hablar desde el momento mismo del descubrimiento de la penicilina y de ahí en más de toda una gama de antibióticos, ¿sí? Al servicio también de las infecciones en los seres humanos. Anestésicos, los anestésicos ni hablar, sin la aparición de los anestésicos hubiesen sido imposibles hoy un montón de terapias quirúrgicas. La anestesiología también avanzó mucho gracias a la industria de la farmacología. Bueno, antisépticos, antiálgicos, ¿sí? Estos analgésicos, ¿no? Y técnicas quirúrgicas también. La cirugía avanzó un montón en todo este tiempo, gracias a la tecnología también puesta al servicio de la especialidad. Las técnicas de trasplante de órganos, ¿no? La técnica de trasplante de órganos, como se la conoce hoy, antes no hubiese sido posible nunca, si no se hubiese puesto al servicio también de la medicina y la tecnología. Pero también redefinió un poco el concepto de muerte, es decir,
La persona que necesitaba el trasplante, ¿sí? En algún momento por el órgano enfermo se iba a morir. Hoy tiene la posibilidad de acceder a un órgano nuevo para poder sobrevivir. Pero además también visto desde el otro lado, es decir, redefinir el concepto de muerte. Hoy ya la muerte no es la cesación completa de la función, sino que es la cesación de, en algunos casos, de la función cerebral, y que eso es lo que posibilita el, la definición de la muerte, el posterior trasplante de órganos. Pero sin la técnica de la electroencefalografía no hubiésemos tenido acceso nunca a detectar, por ejemplo, la muerte cerebral. Sin electroencefalograma no hubiésemos tenido nunca la completa definición o la completa certeza de que la persona está en muerte cerebral. Además de otros estudios que se le hacen, ¿no? al paciente. La reproducción humana asistida es otro de los ejemplos también más fiables de que la tecnología se ha puesto al servicio de la medicina. Pensar en el 1900 o en el 1800, pensar en fecundación in vitro, en, no sé, en lo que se les ocurra en cuanto a reproducción asistida, hubiese sido pensar en una película del futuro, una película futurista. Y hoy lo tenemos acá, gracias a los avances tecnológicos. Eso también nos lleva a pensar un poco, a redefinir el concepto de vida, ¿no? El concepto de la reproducción asistida humana. Bueno, y también en la complejidad, ¿sí? De estas terapéuticas, ¿sí? No hubiesen sido posibles nunca sino gracias al descubrimiento de la genética. Y estos progresos en tecnología tuvieron muchas repercusiones éticas. Muchas repercusiones en el campo de la bioética, en el campo de la bioética, ¿por qué? Porque comienzan a surgir muchos casos, y se comienzan a conocer muchos casos, y se comienzan a hacer famosos, ¿sí? Y a partir de ahí podemos comenzar a visualizar un poco qué es lo que sucedió en relación con estos avances tecnológicos. Ahora vamos a la página 6. ¿Qué sucedió en cuanto a qué repercusiones tuvieron todos estos avances tecnológicos en el concepto o en el campo de la ética? ¿Sí? Se redefinió un poco el concepto de salud y enfermedad, de vida y de muerte, de sexualidad y de reproducción, ¿no? Se comienzan a plantear un montón de discusiones en cuanto a qué es salud, qué es enfermedad, ¿sí? Una persona que está enferma se puede curar, se puede sanar o se puede prolongar mucho más su vida con una buena calidad, sí. Podemos hablar de eso gracias a todos esos avances tecnológicos. ¿Podemos redefinir el concepto de muerte? Sí, se puede redefinir el concepto de muerte hoy, gracias a los avances tecnológicos. ¿Podemos redefinir el concepto de sexualidad? Sí, hoy, por ejemplo, tenemos terapias hormonales para los cambios de sexo, tenemos cirugías para poder hablar de cambio de sexo y podemos redefinir, gracias a eso, no solamente el sexo, no estrictamente en el sentido biológico, pero sí podemos redefinir la sexualidad y también la reproducción. Y se plantean, merced a estos cambios, decisiones mucho más complejas y difíciles, ¿no? Que antes sobre salud no había. Sobre todo en lo que tiene que ver con la salud y la enfermedad y la vida y la muerte. Replanteamiento sobre el deber en las profesiones, ¿no? Durante muchos siglos se consideró que en medicina se debía hacer lo que se sabía, lo que se podía. ¿Sí? No había tintes, ¿sí? Era blanco o negro. Se hacía lo que se sabía o lo que se podía hacer, punto. No había nada más. Hoy el desarrollo científico añade qué es lo que se debe hacer. No es más lo que hay o lo que se puede, hoy es lo que se debe, porque tenemos al alcance una variedad de instrumentos, de
de tecnología que nos permite un poco visualizar qué es lo que tenemos, qué es lo que se puede y qué es lo que se debe hacer en el ámbito profesional. Se trata de dilucidar, dice el texto, continuamente si se debe hacer todo lo que se sabe y todo lo que se puede. Cambios en la premisa de la relación, ¿sí? Estos cambios tecnológicos obligaron a los profesionales a rever un poco la relación entre los profesionales sanitarios y los pacientes y ofrecer al paciente, ¿sí? Toda una gama de alternativas. Y esto es haciéndolos partícipes de las decisiones, ¿sí? El médico ya no es quien toma solamente la decisión, ¿sí? El paciente también, o se lo va a hacer partícipe también al paciente de la decisión que tenga que tomar respecto a su salud. La relación clínica basada en la confianza ciega en el profesional, en el saber del médico y la obediencia ciega, cambia radicalmente, ¿sí? Como lo vamos a ver ahora. En otro momento histórico, la confianza hacia el profesional era ciega, se hacía lo que el profesional decía y no había otra alternativa. Todos estos cambios tecnológicos y toda la apertura de una gama de soluciones a la enfermedad hizo que se tuviese que hacer partícipe al paciente en la toma de decisiones respecto de su salud. Y eso hizo que se amplíe muchísimo más el panorama. Bien, entonces, ¿qué sucedió? Sobre todo, ¿sí? con este cambio en la relación, ¿sí? Hubo un cambio en la relación médico-paciente, sobre todo. En este relato sobre los orígenes de la bioética, dice el texto, ¿sí? Se señala un elemento muy interesante: la reivindicación del derecho de las personas a desarrollar su propia idea de la vida buena, ¿sí? De la vida buena, de la felicidad, como hubiese visto Aristóteles, como hubiese dicho Aristóteles, del deber, como hubiese planteado Kant en algún momento. El siglo XX trajo aparejado un cambio en cuanto a la participación del ser humano en su proceso salud-enfermedad, y que el ser humano sea partícipe de lo que él considere necesario para su atención. La autonomía puede ser definida como un valor que implica poder ejercer el derecho a decidir por y sobre sí mismo. Por eso, este ítem tiene mucho que ver con la autonomía y la beneficencia, ¿sí? De los principios éticos. Porque tiene que ver directamente con la autonomía del paciente, ¿sí? Que puede ser definida como ejercer el derecho a decidir por y sobre uno mismo. En el seno de este movimiento, ¿sí? También los pacientes, que puede ser cualquiera en algún momento de su vida, comenzaron a pedir libertad en la enfermedad, poder decidir autónomamente sobre aquello que les afectaba en toda la fase del proceso asistencial. Todo esto tiene que ver con el avance de, sobre todo, a comienzos del siglo, ahí dice comienzo del siglo, pero es del siglo XX, ¿sí? Comienzo 1900 y pico, cuando comienzan a aparecer un poco las ciencias que tienen relación con la mente de los seres humanos, ¿sí? Esto es el psicoanálisis y las demás disciplinas. ¿Por qué se comenzó a visualizar un poco esto? Bueno, estas ciencias comienzan a ver que la mente también se puede enfermar, y que cuando la mente se enferma tiene enorme repercusión sobre el cuerpo, ¿sí? Que no solamente la enfermedad, el hecho de que se enferme el cuerpo solamente, ¿sí? Que mente y cuerpo están en estrecha relación, y que muchas veces están tan estrecha la relación que la mente hace que el cuerpo se enferme o el cuerpo hace que la mente se enferme, ¿no? O viceversa, ¿sí? Pero esto tiene que ver o surgió gracias al desarrollo de estas disciplinas, ¿sí? En salud. Dice el texto, a comienzos del siglo XX, ¿sí?
la relación médico-paciente ya estaba cambiando. ¿Por qué? El psicoanálisis y las disciplinas que se ocupaban de desentrañar la psique humana estaban poniendo en evidencia que los factores personales, afectivos, psíquicos, tenían que ver con la enfermedad y el enfermar, que estaban en enorme y estrecha relación. El sujeto, la persona, se hacía cada vez más presente en el caso clínico. Y esto hizo que se empiece a entender a la persona como un todo psicosocial, ¿sí? Y a partir de ello también se empezó a incluir la parte social de las personas. No solamente el ser humano comenzó por ser un ente biológico, sino que empezó a tener enorme importancia la parte psicosocial de las personas. La tolerancia, el pluralismo, el derecho a la libertad son nuevos valores que después de tocar y transformar las relaciones religiosas, políticas, de pareja, etcétera, llegaron a la relación sanitaria. Es decir, los valores primero comienzan por tocar un poco lo que tiene que ver con las relaciones religiosas, ¿sí? Hubo un cambio de pensamiento religioso, luego hubo un cambio de pensamiento político, y luego de pareja, ¿sí? Y luego por último llegó a la medicina, ¿no? Esto de pensar a las personas como un todo, ¿sí? Como un todo biopsicosocial. Como consecuencia, el paciente es hoy considerado un sujeto autónomo y el médico un profesional que ayuda, ¿sí? La persona es de ahora en más quien va a decidir qué es lo que es mejor para él. El médico solamente, o los profesionales están para ayudar a las personas a tomar la mejor decisión. El médico, un conocedor de la medicina, dice el texto, que ayuda a prevenir, aliviar, cuidar o curar la enfermedad, ¿sí? Que le va a ofrecer al ser humano todas las alternativas para estas cuestiones. Estamos hoy ante un paciente competente que ha comprendido la situación y sus posibilidades, y las posibilidades que tiene al alcance. Y también lo que ha colaborado, que ha coadyuvado un poco esta situación, es el desarrollo de los derechos humanos, no solamente el surgimiento de la ciencia que tiene que ver con la psicología, sino también con el desarrollo de los derechos humanos, como base para la toma de las decisiones. ¿Por qué? Porque los derechos humanos van a darle un soporte legal también a toda esta parte, porque no solamente también lo que decida el médico o el paciente, sino que las personas hoy tienen el aval de la ley para poder decidir qué es lo que es mejor para ellos. Luego estos derechos humanos se van a legislar y va a aparecer lo que es la ley de derechos del paciente, y también las leyes con respecto al desempeño laboral de los profesionales, ¿no? El desarrollo de los derechos humanos, ¿sí? Que plantea la autonomía como base de la toma de decisiones, afecta y cambia muchas de las relaciones que hasta entonces estaban establecidas de otra manera. Es decir, no había otra posibilidad de elección, ¿no? Era lo que decía el médico, ¿sí? Las relaciones asistenciales exigen proteger y fomentar valores como la igualdad, el pluralismo y la razonabilidad. Esto es un poco en cuanto a lo que hablábamos de esta relación paternalista, ¿no? Paternalista viene justamente de padre, esta relación en que el médico se erigía como un poco en el poderoso, en quien tomaba la decisión sobre las personas como si fuese el padre de ese paciente, ¿no? Como si fuese una relación entre padre e hijo, por eso relación paternalista. Se erigía un poco en la toma de decisiones, ¿sí? En base a la hegemonía o el conocimiento que él solo ostentaba de los conocimientos médicos, ¿no? Lo que le daba un poco ese poder y esa potestad era el tener el conocimiento y el saber médico, ¿no? Por eso dice que hoy el médico es un conocedor de la medicina, no es quien tiene todo el saber, es un conocedor de la medicina que va a estar en condiciones de poder ayudar a las personas, pero que esas personas puedan tomar la decisión que mejor le parezca sobre su salud o enfermedad, y cómo llevar adelante o cómo mejor llevar adelante el proceso de enfermedad.
Por eso se habla un poco de relación paternalista, ¿no? Esta relación paternalista que va a cambiar a partir del siglo XX, ¿sí? Otra de las situaciones que se sucedieron, ¿sí? En cuanto a poder, en cuanto a la aparición del surgimiento de la bioética, es el cambio en el modelo asistencial, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió con este modelo asistencial? ¿Sí? Este modelo asistencial, ¿sí? Que en un primer momento estuvo basado solamente en la curación de la enfermedad, ¿sí? Como habíamos visto en algún momento con Menéndez, ¿sí? ¿Cuál era el fin único o el fin principal que ostentó siempre la medicina? Fue el de curar, sobre todo la enfermedad, ¿sí? Eh, como estrategia o como función primordial de la medicina, la curación de la enfermedad, ¿no? Y es un modelo, sí, muy especializado en la curación de la enfermedad, sobre todo. ¿Qué es lo que comienza a surgir a partir de los años 70 con un movimiento que se llamó, sobre todo en América Latina, de salud social y colectiva? Sí, todo un movimiento que se generó a partir de los años 70, no solamente en América Latina, en muchos países, pero que se vio mucho eh, eh, consolidado en América Latina, porque América Latina presentaba las condiciones las condiciones económicas para el desarrollo de estos movimientos. ¿Por qué? Porque estos movimientos iban a empezar a hacer mucho hincapié en la promoción y prevención, en la promoción de la salud y la y prevención de la enfermedad. ¿Por qué? Porque América Latina estaba surgida, y sigue creo, surgida en una profunda pobreza que hace que no se tengan al alcance recursos económicos para tener gran tecnología para resolver las enfermedades. Entonces, ¿qué había que hacer un poco? Pensar en antes que resolver los problemas, antes que resolver la enfermedad, había que pensar un poco en antes prevenirla, ¿sí? ¿Y qué es más barato? Prevenir la enfermedad, antes que darle solución con toda esta aparatología, toda esta parafernalia de la ciencia. ¿Qué es lo que convenía antes? Prevenir la enfermedad y antes que nada promover la salud, la promoción de la salud, ¿sí? Por eso es un movimiento que tuvo mucha repercusión, sobre todo en América Latina, por las condiciones y el contexto que estaba dado en América Latina, sobre todo el contexto de profunda pobreza. En América Latina, en América del Sur, Latinoamérica y América del Sur. Entonces todo este movimiento, ¿sí? Hizo cambiar un poco, pensar en que no había que llegar al extremo de la enfermedad, sino que antes teníamos varios pasos previos, ¿sí? Para poder pensar en la salud de las poblaciones. Ahí al principio del texto habla un poco de la situación en España, ¿no? Que no la vamos a tomar tal cual, pero sí pensar en ya en la página 8, ¿sí? Sí, en la página 8, ¿sí? Cuando habla de la especialización de la medicina y en el gran cambio que hubo sobre todo a partir de la aparición de la medicina de familia, ¿no? La medicina generalista, o esta especialidad que es conocida también acá, ¿sí? Conocemos a los médicos de familia o los generalistas, como los llamamos en medicina, ¿sí? Que es un poco lo que resuelve